El término kafkiano lo escuchamos seguido, ¿verdad? Se ha vuelto parte del lenguaje cotidiano. La gente lo usa para describir lo que no entiende, lo que le parece absurdo, o en la mayoría del tiempo lo que le parece, en pocas palabras, raro. Pero ¿sabías que lo kafkiano es mucho más que un simple adjetivo? Hoy quiero que vayamos más allá de las definiciones superficiales. Vamos a escarbar más profundo en esta interesante definición. Lo kafkiano no es solo esa sensación de estar atrapado en un sistema absurdo. No es tampoco solo el papeleo interminable ni el caos burocrático. Tampoco es meramente el transformarte en un insecto. Lo kafkiano es, sobre todo, la colisión entre el individuo y un mundo que parece hecho para confundirnos, para hacernos sentir pequeños. Franz Kafka, el hombre detrás de esta palabra, nos enseñó algo: que el verdadero terror no está en lo incomprensible, sino en lo cotidiano, en esas estructuras invisibles que nos rodean y que parecen hechas para aplastarnos. Nos hace pensar en lo que nos rodea, en cómo tantas veces aceptamos lo absurdo como parte de la vida, sin cuestionar su lógica. Y si mencionamos obras clásicas de Kafka, como La Metamorfosis o El Proceso, no es solo por su fama. Estas historias son reflejos de esa alienación que él mismo experimentaba en su vida cotidiana. En La Metamorfosis, por ejemplo, cuando Grigor Samsa se despierta transformado en un insecto, no es solo una metáfora del rechazo social. Kafka nos está mostrando el extremo de la desconexión humana. Dice: cuando Grigor Samsa despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Esta frase inicial es casi como una sentencia. Grigor no solo ha perdido su forma humana, sino también su lugar en el mundo. Es interesante cómo Kafka no solo presenta a Grigor como alguien que ha perdido su forma física. El detalle perturbador es la indiferencia de su familia, quienes al principio intentan lidiar con la situación, pero pronto lo relegan a un cuarto oscuro, fuera de su vista y peor aún fuera de sus vidas. Grigor representa a cualquiera que haya sentido que su valor en la sociedad o en su propia familia ha sido reducido a nada. Aquí encontramos una de las claves de lo kafkiano: el ser humano transformado en una pieza irrelevante dentro de una maquinaria social indiferente. Grigor pierde algo más que su humanidad física. Pierde su valor, su significado dentro de su entorno. Y eso es lo más trágico: la aceptación resignada de la familia ante esa transformación. Grigor, que antes proveía y sostenía a su familia, ahora es una carga de la que prefieren deshacerse. Esta deshumanización y rechazo es el corazón de lo kafkiano, donde la persona es borrada no por una gran tragedia, sino por la rutina, por la vida diaria. Este es solo un ejemplo claro de lo que hace que lo kafkiano vaya más allá de lo absurdo. Es la profunda tragedia que subyace en el silencio, en lo no dicho, en la aceptación de lo inaceptable. Es casi un reflejo de la vida misma de Kafka. Grigor no solo pierde su cuerpo, sino también su humanidad a los ojos de los demás. Y ese proceso de despersonalización, de ser invisible, es algo que todos enfrentamos de alguna manera en la vida contemporánea. Kafka no solo relata historias de monstruos y laberintos, nos muestra cómo nuestras relaciones cotidianas pueden volverse monstruosas cuando dejamos que lo inhumano nos consuma. Contexto histórico. Para entender lo kafkiano es necesario entender a Franz Kafka. Nació en Praga en 1883 en el seno de un decadente imperio austrohúngaro. Praga era una ciudad donde convergían diferentes culturas, lenguas y tensiones. Kafka era un alemán en una ciudad checa, un judío en una Europa cada vez más antisemita y además era un burócrata. Imagina lo que eso significa: estar atrapado en una maquinaria que te despersonaliza totalmente día tras día. Kafka fue testigo de un mundo que se desmoronaba bajo la presión de imperios en plena decadencia, tensiones sociales y crecientes y un antisemitismo que comenzaba a tomar una forma más estructurada y cada vez más peligrosa. Este ambiente no solo lo formó como persona, también fue el terreno fértil donde germinó lo que hoy conocemos como lo kafkiano. Pero no te equivoques, lo kafkiano no es simplemente estar atrapado en trámites, es una separación más profunda.
Es sentir que estás luchando contra un laberinto en el que, aunque te esfuerces, nunca encontrarás la salida. En cierto modo, Kafka refleja en sus escritos la sensación de estar atrapado entre identidades que están en conflicto, entre un mundo que cambia pero nunca ofrece verdaderas respuestas. Es la impotencia de no pertenecer a ninguna parte, de sentir que los sistemas políticos, sociales, culturales no tienen espacio para ti. En una carta escrita a su amigo Max Brod en 1917, Kafka escribe: «Toda mi existencia está marcada por la parálisis, por el desgaste lento y constante que me impone este mundo que no comprendo». Kafka sabía lo que era sentirse aplastado por fuerzas invisibles, y eso es lo que plasma en sus obras. Por ejemplo, en El proceso, vemos cómo Joseph K. es arrestado sin ninguna explicación, sin siquiera saber de qué se le acusa. Y es entonces cuando Kafka nos enseña lo más kafkiano de esta obra. Dice: «Alguien debía de haber calumniado a Joseph K., pues sin haber hecho nada malo, una mañana fue arrestado». Esta frase inicial nos muestra que lo kafkiano no está en la simple arbitrariedad del sistema, sino en la indiferencia de la vida misma ante nuestra existencia y nuestros argumentos. Nos enfrentamos a un mundo que no necesita razones para castigarnos, que no se molesta tampoco en darnos respuestas. Eso es lo que reflejaba Franz Kafka en esta obra. Es la frustración de luchar contra algo que no tiene rostro, pero cuyo poder es innegable, pues nos aplasta sin ninguna razón. Joseph K., el protagonista de El proceso, intenta desesperadamente defenderse. Busca una lógica en su condena, pero al final Kafka nos muestra que no hay lógica que entender. Es trágica por eso. En uno de los momentos más escalofriantes de la obra, K. se resigna y dice, cita, «como un perro», justo antes de ser ejecutado. Esta frase breve es contundente y encapsula la desesperanza kafkiana, la lucha por encontrar sentido en un mundo que no está diseñado para ofrecernos respuestas. Es aquí donde Kafka va más allá del simple absurdo, nos enfrenta con una verdad muy, pero muy incómoda. No siempre hay una lógica que descubrir. A veces el sistema, la vida misma, no tienen la más mínima intención de explicarse. ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Nos rendimos o seguimos adelante, aunque sepamos que no habrá nunca una respuesta? Esta lucha infructuosa y este desgaste mental y emocional que ocurre cuando intentamos encontrar sentido en un mundo que no nos lo ofrece es el núcleo de lo kafkiano, que Franz Kafka lo vivió todo el tiempo, en su trabajo, en su niñez, en su vida, con su padre, etc. Además, el proceso nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia. Kafka no solo nos muestra un sistema judicial corrupto y burocrático, nos muestra la absoluta impotencia del individuo frente a un sistema que no tiene un verdadero interés en la verdad ni que ésta sea conocida. ¿Qué justicia hay cuando el acusado nunca sabe cuál es su crimen? Aquí vemos otra capa de lo kafkiano, la total falta de agencia, es decir, de capacidad de actuar. No solo no sabemos lo que se espera de nosotros, sino que al final todo esfuerzo parecería inútil. La burocracia y el absurdo, el castillo. Si hay una obra que encapsula la esencia de lo kafkiano, es su novela El castillo. En ella, que fue inacabada y publicada tras la muerte de Kafka, nos presentan a K., un agrimensor que llega a un pueblo dominado por un castillo misterioso. Todo lo que K quiere es hacer su trabajo, pero lo que encuentra es un laberinto burocrático lleno de confusión y de reglas absurdas. El castillo no es solo un edificio, es una metáfora del poder inalcanzable. K intenta una y otra vez obtener respuestas e intenta trabajar, pero siempre se encuentra con el mismo silencio burocrático. Kafka lo describe así, cita, «No estábamos lejos del castillo, pero el castillo no estaba cerca». Esa frase encapsula la desesperación de K, siempre tan cerca de su objetivo, pero incapaz de alcanzarlo, aunque en apariencia su objetivo beneficia al castillo. Lo kafkiano aquí es la lucha contra algo que parece estar simplemente diseñado para mantenerte en la oscuridad.
Es la desesperación de querer avanzar, pero sentir que cuanto más te esfuerzas, más te alejas del objetivo. Cita: el poder del castillo era tan omnipresente que todo lo que K veía o tocaba parecía estar controlado por sus manos invisibles. Lo más kafkiano no es solo la dificultad de llegar al castillo, sino la indiferencia con la que todo el sistema responde a la presencia de K. Es como si los habitantes y los funcionarios ya hubieran aceptado la imposibilidad de comprender o acceder al castillo. Se vive en resignación. Todos intentan entrar sabiendo que no podrán hacerlo. Es una aceptación sin sentido. Y es precisamente esa resignación lo que Kafka critica de forma subversiva en su obra. Aunque el castillo simboliza el poder, también representa esa lucha diaria contra sistemas que no nos dan respuestas, principalmente en sistemas burocráticos donde las instituciones dominan nuestras vidas. Hay mucho que hacer para poder acceder a cosas que podríamos pensar que son básicas para la vida. Siempre hay un castillo al que intentamos acceder, y siempre parece más lejano cuanto más avanzamos. Aquí Kafka nos obliga a hacernos preguntas bastante interesantes. Por ejemplo, ¿qué valor tiene la lucha si el objetivo es inalcanzable y lo sabemos? ¿Vale la pena esforzarse cuando el sistema está diseñado para negarnos cualquier posibilidad de éxito? A lo kafkiano no le interesa la respuesta, sino la pregunta misma y cómo convertimos esta en arte y literatura. La metamorfosis del ser. El cuento Un artista del hambre. Lo kafkiano no se reduce a la burocracia o el poder. En su relato corto, Un artista del hambre, Kafka nos lleva a otro nivel, la alienación total del ser. Aquí el protagonista ha convertido el ayuno en un arte, un espectáculo público que, en un principio, fascina a las multitudes, pero con el tiempo la gente pierde interés, y él, abandonado, sigue ayunando hasta el borde de la muerte. Kafka describe al artista en estos términos, cita: la jaula estaba vacía y nadie la echaba de menos. Aquí nos muestra lo kafkiano en su forma más cruda, la indiferencia moderna absoluta ante el sufrimiento humano. El artista del hambre sigue ayunando, es decir, no come, a pesar de que ya no haya público, porque no se trata de ellos. Y aquí Kafka nos obliga a reflexionar, pues escribe en las palabras del artista del hambre, cita: no ayuno para sorprender a los demás, sino porque no encuentro nada que me guste comer. Esa frase es devastadora. El artista no tiene elección, su sacrificio no es voluntario, es inevitable, y esta es la esencia del absurdo kafkiano, un mundo que no tiene nada que ofrecer, pero al que seguimos aferrándonos. La frase simplemente no encontré nada que me gustara comer es una frase lapidaria. Realmente es profunda en cuanto a lo que Kafka entiende como artista, como la necesidad del trabajo. Wow, es realmente muy amplia y denota muy bien el espíritu de toda su obra. La he seleccionado por esa razón. El artista del hambre representa al ser humano moderno, que sigue adelante con sus actos de sacrificio diario, lucha, trabajo, aunque el mundo le dé la espalda. Esta es una lucha contra la indiferencia humana. Nadie nota ni le importan las batallas que tenemos todos los días. ¿Qué sentido tiene nuestro esfuerzo si el mundo nos ignora y lo hará todo el tiempo? Todos los días, alguien se queda sin trabajo, alguien tiene hambre, alguien nace y alguien muere. Y quizás a nadie le importa. Y Kafka entonces plantea, ¿qué sentido puede tener nuestro esfuerzo si nadie lo notará? Kafka responde de una forma difícil. Quizás ninguno, pero eso no significa que dejemos de luchar. El absurdo kafkiano no radica solo en la imposibilidad de obtener lo que queremos, sino también en la indiferencia con la que enfrentamos esa imposibilidad. El arte del ayuno es la metáfora perfecta de la lucha interna por encontrar un propósito en un mundo vacío. El artista no ayuna para demostrar su fuerza de voluntad, como creemos al principio del relato, sino que no tiene otra opción. Lo kafkiano es la necesidad que tenemos de seguir adelante, de cumplir con ese destino trágico, sin importar cuán absurdo o indiferente sea el entorno. Aquí, la alienación no proviene solo del sistema, sino de nuestra propia vida. Las cartas a Milena,
un Kafka íntimo. No podemos hablar de lo kafkiano sin tocar sus cartas. Su obra epistolar, a mi juicio, es de la mejor literatura que se ha escrito en ese género. En su correspondencia con Milena Jesenka, Kafka revela una vulnerabilidad que quizás no es tan evidente en sus obras más conocidas. Milena, una escritora y traductora checa, fue el gran amor de Kafka, pero su relación fue tan complicada como sus relatos. Tú tienes el fuego en ti, mientras que yo no hago más que recibir el calor que me llega de ti, escribió Kafka a Milena en 1920. Esta frase muestra a un Kafka que se percibe a sí mismo como alguien carente, como una sombra que depende del calor de otro para subsistir, y esto es constante en sus cartas con ella. Aquí vemos una vez más la esencia de eso kafkiano, la dependencia de algo externo para sentirnos vivos, y el temor a una pérdida constante. En otra de sus cartas, Kafka escribe a Milena: «Solo tú me conoces, el resto es literatura». Aquí Kafka confiesa algo profundo, que le da sentido a su obra de escritor, que en un mundo tan desconcertante, encontrar a alguien que realmente te vea puede ser lo más cercano a una verdad, pero incluso esa verdad está teñida de temor, del conocimiento de que esa conexión también podría desaparecer, que fue lo que pasó de una forma muy trágica. Esta correspondencia nos muestra a un Kafka no solo como un observador del absurdo exterior, sino también como alguien que está atrapado en sus propias emociones y existencia, buscando consuelo en una conexión que, como todos en la vida, encontramos a veces frágil e incierta. A través de sus cartas vemos el lado más humano, más debilitado y enamorado de Kafka. Su anhelo por la conexión auténtica que tiene con Milena en medio de un mundo tan deshumanizante le lleva incluso a estar marcado por esa incertidumbre, por esa sensación de que el entendimiento profundo de otro siempre es fugaz. Conclusión: ¿qué es realmente lo kafkiano? Entonces, después de todo esto, ¿qué es realmente lo kafkiano? Ahora podemos verlo con más claridad. Lo kafkiano es un sentimiento de lucha continua. Es enfrentarse a un sistema que en realidad no entendemos, pero que seguimos alimentando porque no conocemos otra cosa. Es intentar darle sentido a un mundo que parece decidido a ocultarlo y en última instancia nos invita a decidir ser verdaderamente libres. Kafka nos dice, cita: «Los caminos del mundo son laberintos sin salida». Aunque lo kafkiano no solo está en estas grandes estructuras que nos aplastan, está también en los pequeños momentos cotidianos que nos desconciertan y en la vida misma que avanza sin esperarnos. Para la próxima vez que alguien diga que algo es kafkiano, piensa en esto. Tal vez lo que realmente significa es que como tú, como yo o como aquella persona, se siente atrapada en un sistema que no puede descifrar. Pero lo más kafkiano de todo es que a pesar de todo, seguimos adelante. Seguimos buscando respuestas, aunque el sistema esté diseñado para que nunca lleguen. Pero hey, tranquilo, la búsqueda es tuya y seguro encontrarás algo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en lo kafkiano? Déjalo en los comentarios, los leo todos. Este ha sido Bast. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.